La mañana del 14 de abril de 1561, los habitantes de una ciudad alemana levantaron la vista al cielo y quedaron paralizados. Decenas de objetos extraños parecían moverse sobre sus cabezas. Algunos eran esferas, otros tenían forma de cruces. También aparecieron enormes cilindros en los que, según los testigos, salían pequeños objetos brillantes. Durante varios minutos aquellas figuras parecían perseguirse, chocar y combatir unas con otras. Más de 4 siglos después, nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella mañana sobre la ciudad de Nuremberg. ¿Fue un fenómeno atmosférico, una interpretación religiosa o uno de los primeros avistamientos de ovnis jamás registrados en la historia? Cuando pensamos en avistamientos de ovnis, la mayoría imagina fotografías borrosas del siglo XX, pero existe un caso mucho más antiguo, un caso ocurrido más de 300 años antes que existieran los aviones, y lo más sorprendente es que fue documentado en un impreso de la época que todavía se conserva. Una historia tan extraña que continúa siendo debatida por historiadores, científicos y entusiastas del fenómeno ovni. La ciudad de Nuremberg despertaba como cualquier otro día. Era el 14 de abril de 1561. El sol apenas comenzaba a salir, y muchos vecinos ya se encontraban trabajando o caminando por las calles. Fue entonces cuando varias personas comenzaron a señalar el cielo. Lo que estaban viendo no parecía una nube, ni una tormenta. Según el relato, decenas de objetos luminosos aparecieron sobre la ciudad. Algunos eran redondos, otros tenían forma de cruz, y también describieron enormes cilindros oscuros suspendidos en el aire. Pero aquello era solo el comienzo. El documento afirma que las figuras comenzaron a moverse. Las esferas parecían salir de los cilindros, algunas cambiaban de dirección, otras se agrupaban y muchas parecían chocar entre sí. Para los habitantes de la época era como observar una batalla. El relato incluso asegura que algunos objetos comenzaron a caer hacia la tierra envueltos en humo y poco después desaparecieron. Finalmente, un gran objeto oscuro similar a una lanza había atravesado el cielo antes de que todo terminara. La escena duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para quedar grabada en la memoria de quienes la presenciaron. Pocas horas después del supuesto fenómeno, un impresor llamado Hans Gleiser publicó un panfleto describiendo lo ocurrido. En él aparecía una ilustración que hoy es famosa en todo el mundo. La imagen muestra exactamente aquello que, según el texto, había sido observado sobre Nuremberg: esferas, cruces, cilindros y un enorme objeto oscuro dominando el cielo. Lo más importante es que este documento todavía existe, y es la razón para la que conocemos esta historia más de 4 siglos después. ¿Pero qué fue exactamente lo que vieron aquellas personas? Durante siglos surgieron todo tipo de teorías. Algunas apuntaban a fenómenos naturales, otras se hablaban de señales divinas. Y en estos tiempos más recientes muchos comenzaron a preguntarse si aquel extraño espectáculo pudo haber sido algo completamente diferente. El documento publicado por Hans Gleiser no solo incluía una ilustración, también describía con detalle lo que, según numerosos testigos, había ocurrido aquella mañana. El texto se hablaba de esferas rojas, azules, negras, de objetos con forma de cruz y de grandes cilindros que parecían abrirse para dejar salir pequeñas esferas luminosas. Según el relato, aquellos objetos comenzaron a desplazarse por el cielo. Algunos parecían perseguirse, otros chocaban entre sí. Muchos caían hacia el horizonte, envueltos en una especie de humo. Para los habitantes de Nuremberg, no se trataba de un espectáculo cualquiera, era un acontecimiento tan extraño que muchos creyeron estar presenciando una señal enviada desde el cielo. Para entender este caso hay que recordar cómo era el mundo en 1561. La ciencia todavía estaba dando sus primeros pasos. Muchos fenómenos naturales aún no podían explicarse, y la religión ocupaba un lugar central en la vida cotidiana. Cuando aparecía un eclipse, se interpretaba como un presagio. Cuando un cometa cruzaba el cielo, muchos lo veían como una advertencia divina. Y si un extraño fenómeno luminoso aparecía sobre la ciudad, la conclusión era casi inevitable: Dios estaba enviando un mensaje. De hecho, el propio Hans Gleiser terminó su relato invitando a la población a arrepentirse de sus pecados. Para él, lo ocurrido no era una batalla entre naves, era una advertencia celestial. Siglos después, los científicos comenzaron a analizar el caso desde otra perspectiva. Una de las hipótesis más aceptadas habla sobre un fenómeno atmosférico conocido como parhelio, también llamado soles falsos o sandows. Este fenómeno ocurre cuando la luz del sol atraviesa pequeños cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. El resultado puede ser sorprendente: aparecen puntos luminosos, arcos, cruces de luz y halos brillantes alrededor del sol. En determinadas condiciones, el cielo puede mostrar figuras realmente espectaculares. Para muchos investigadores es posible que los habitantes de Nuremberg observaron un fenómeno de este tipo y que, influenciados por las creencias de la época, interpretaran aquellas formas como una batalla celestial. Sin embargo, en el siglo XX surgió una interpretación completamente diferente.
Con el auge de los relatos sobre los objetos voladores no identificados, algunos investigadores comenzaron a revisar antiguos documentos históricos, y el caso de Nuremberg llamó inmediatamente su atención. Las esferas, los cilindros, los movimientos descritos en el panfleto, todo parecía recordar a los modernos relatos sobre ovnis. Para quienes defienden esta teoría, el documento podría representar uno de los primeros registros históricos de un supuesto encuentro con la tecnología desconocida. Pero existe un problema. No hay evidencia de que los testigos del siglo XX estuvieran describiendo naves espaciales. Esa interpretación parecía varios siglos después, y está influenciada por una forma moderna de entender fenómenos que en aquella época se explicaban de forma completamente diferente. Entonces, ¿qué ocurrió realmente la mañana de abril? ¿Fue impresionantemente un fenómeno atmosférico mal interpretado o una representación exagerada por el impresor que publicó este relato, o un acontecimiento extraordinario que todavía no comprendemos? Más de 4 siglos después, la respuesta sigue siendo un motivo de debate. Más de 460 años después, hay algo que sí podemos afirmar con seguridad. El panfleto de Hans Gleiser existe, y fue impreso en 1561, y todavía se conserva. También sabemos que muchas personas de aquella época interpretaban los fenómenos celestiales como mensajes divinos. Sin embargo, fuera del relato de Gleiser, no existen pruebas que permitan reconstruir exactamente qué ocurrió aquella mañana. No hay fotografías, no hay registros científicos y tampoco contamos con otros testimonios igual de detallados que confirmen cada aspecto de la historia. Lo único que ha sobrevivido al paso del tiempo es un documento y una ilustración que continúa despertando la imaginación de millones de personas. Quizás la pregunta nunca fue ¿había ovnis en Nuremberg? Tal vez la verdadera pregunta es ¿cómo interpretamos aquello que nos comprendemos? Un mismo fenómeno puede recibir explicaciones completamente diferentes dependiendo de la época en la que ocurre. En el siglo XIX, muchos lo interpretaron como una señal enviada por Dios. 4 siglos después, algunos comenzaron a verlo como una batalla entre naves extraterrestres, y otros creen que simplemente fue un fenómeno óptico exagerado por la imaginación humana. Los hechos son los mismos, lo que cambia es la forma en que cada generación lo interpreta. Lo realmente sorprendente es que un simple panfleto impreso hace más de 4 siglos siga generando debates. Ha inspirado libros, documentales, investigaciones y miles de discusiones en Internet. No porque ofrezca respuestas, sino precisamente porque deja demasiadas preguntas abiertas. ¿Qué vieron realmente los habitantes de Nuremberg? ¿Fue un raro espectáculo atmosférico, una combinación de fenómenos naturales y creencias religiosas? ¿O un acontecimiento tan extraordinario que todavía hoy resulta imposible de explicar? Quizás nunca lo sabremos, y tal vez sea justamente esa incertidumbre la que mantiene viva la historia. Si te gustó el video dale like, compartí y suscríbete a mi canal que es gratis.